Soy Catalina Navas, soy escritora. Qué alegría que estén hoy acá conmigo los niños y las niñas y los jóvenes que vamos a estar un rato juntos. Ojalá pronto nos podamos ver en persona. Mientras tanto, les quiero contar un poco de mí. Yo soy escritora hace unos años. Me interesa la literatura para niños como ustedes, también la literatura para adultos. Y hoy vamos a hablar sobre una de las cosas que a mí más me apasionan, que es las cosas que la ciencia no nos puede responder, que apenas se está investigando y que son preguntas que yo tampoco me las puedo responder porque no soy científica ni investigadora, pero que me hacen pensar muchas cosas. Me hacen preguntarme cosas y a veces me demoro horas y horas e incluso días preguntándome cómo habrá sido o cómo será o cosas que la ciencia no nos ha respondido todavía y no nos puede responder. Uno de esos temas que me obsesiona es el tema de los animales, específicamente el tema de las mascotas, de nuestros perros y nuestros gatos. ¿Cómo llegaron nuestras mascotas, nuestros perros, a ser lo que son? Yo no sé si ustedes tienen mascotas en sus casas. ¿Tienen mascotas en sus casas, niños? Si tienen mascotas, ¿qué son? ¿Perros? ¿Gatos? ¿Loros? Yo tengo una perrita que tiene 6 años y se llama Pascua y la quiero mucho. Pascua, cuando la conocí, era una perra muy tímida, probablemente porque había pasado unos días duros sola en la calle. Entonces era una perra muy tímida que le tenía mucho miedo a las cosas. Ahora, después de pasar muchos años juntas, ya está muy tranquila, ya no le tiene miedo a nada. Ahora sí tiene hambre, incluso se atreve a gruñir, hace como y gruñe y pide comida de esa manera que no sé, que jamás lo hubiera hecho cuando estaba muy miedosa y apenas llegó a la casa. Bueno, pero Pascua desciende de unas fieras salvajes, desciende de los lobos. Los antepasados de Pascua no eran perros como ella, o bueno, sí eran perros como ella hace pocas generaciones, pero hace miles de generaciones, hace 20.000, 15.000 años, no eran perros, eran lobos. Y si ustedes se ponen a pensar en los lobos son fieras salvajes a las que nosotros hoy en día le tenemos mucho miedo. Imagínense que van de excursión ustedes alguna vez por algún bosque, pueden cerrar los ojos un momento, hace frío y ven a lo lejos un lobo. Lo ven con la piel erizada, lo ven que muestra los colmillos, que sienten. O ven un oso, por ejemplo. Ven un oso no como los osos de anteojos que tenemos en Colombia, que son muy amigables o por lo menos son tímidos y se esconden, sino otro tipo de oso, un oso que se para en 2 pies, muestra los colmillos, muestra las garras y se muestra amenazador. ¿Qué hacen? No sé, no estoy muy segura de qué hacer en una circunstancia como esas, pero seguramente lo que sí estoy segura es que todos nosotros, yo por lo menos, sentiría un miedo salvaje de encontrarme con esas fieras salvajes. Bueno, pues algún momento, hace 25.000, 15.000 años, esas fieras salvajes, alguien, ellas o nosotros, se acercaron y se convirtieron en lo que son hoy en día, unas mascotas dóciles, suaves, amables y con las que compartimos nuestra vida. ¿Cómo pasó eso? No sabemos porque la ciencia no tiene todas las respuestas. Y la razón por la que no las tiene es porque tampoco tiene todas las evidencias que necesitamos para construir una historia completa. Tenemos huesos, tenemos herramientas, tenemos vestimenta de las personas que vivían en esa época y se quedó enterrada por ahí entre las capas de hielo o en el suelo, se cubrió con tierra durante muchos años y hoy en día las estamos desenterrando para tratar de crear una historia que tenga sentido. Pero a pesar de tener esos objetos, es casi como si fuera una carrera de incógnitas o un asunto de resolver un misterio, como en una historia de detectives, porque apenas tenemos unas pocas pistas sueltas y de esas pistas sueltas tenemos que unirlas, encontrar sentido entre ellas y hacer una historia. Hace muchos años los científicos pensaban que
el proceso por el que los perros pasaron de ser lobos y fieras salvajes a ser los perros que conocemos hoy en día había sido porque los seres humanos los domesticaron, como se domestica un caballo o como se domestica un animal en el circo. Esto es premiándolos cuando hacían algo bien, cuando se portaban bien, cuando eran dóciles, cuando no mostraban los dientes, cuando no eran salvajes, y castigándolos si hacían algo mal. Esto fue lo primero que pensaron los científicos cuando empezaron a darse cuenta que nuestros perros venían de los lobos. Pero luego se dieron cuenta que de pronto había sido un asunto en doble vía, una domesticación en doble vía, que no había sido solamente que los humanos habíamos educado a los lobos para que se convirtieran en amables perros, sino que los lobos también nos habían educado a nosotros. Entonces, parece que empezaron a investigar más y parece que lo que pasó fue que los lobos se dieron cuenta que si se acercaban a los seres humanos, pero si se acercaban bien, si se acercaban siendo amables, si no eran agresivos, si no les mostraban los dientes, de pronto si adoptaban unas posiciones como las que todavía ustedes ven en sus perritos, tal vez que se agachan un poco la cabeza, de pronto que se tiran hacia atrás poniendo las patas hacia arriba, mostrando docilidad y sometimiento. Si los lobos hacían eso y se portaban bien, conseguían comida, sobras, tal vez parece que incluso algo de las cosas que cultivaban, los que ya habían descubierto cómo cultivar, o en la época en la que eran cazadores y todavía no habían descubierto el fuego, pues sobras crudas, las vísceras, por ejemplo, las vísceras de los animales que cazaban. Vísceras quiere decir los órganos internos que nosotros no nos comemos, por ejemplo, el hígado o los intestinos o el estómago. Esas cosas parece que las dejaban por allí o se las tiraban a los lobos y los lobos se las comían. Entonces ganan los lobos. Pero los seres humanos pronto también se empezaron a dar cuenta de que si dejaban acercar a los lobos, ellos también les daban beneficios. Otras fieras salvajes no se acercaban cuando había lobos cerca y pronto se dieron cuenta de que además si cazaban todos juntos en compañía, les iba mucho mejor. Y si salían a cazar con los lobos y los entrenaban para que cazaran, los animales, los lobos corrían más rápido que los seres humanos. Y se dieron cuenta, además, una cosa que la ciencia no nos puede decir, porque de eso no hay evidencia, pero es algo de lo que yo estoy segura. Se dieron cuenta todos de la alegría que les daba ser compañía del otro. Seguramente las personas se dieron cuenta de que en las noches era mucho más agradable dormir con un perrito o con un lobo poco ya domesticado que dormir solos, y los lobos se dieron cuenta de que era mucho más agradable tener la compañía de un humano cálido y tal vez junto al fuego que estar por ahí en los bosques. Así que de esta relación en la que ambos ganan nace nuestro animal más cercano, el perro. Esa fue una cosa que yo me pregunté hace un par de años y me gustaba tanto pensar en esa historia y en las cosas que no sabemos, en las cosas que sabemos y que no nos cuenta la ciencia, que yo escribí este libro, que se llama Camino de Hielo, y es sobre la historia de una niña que vive en la Edad de Piedra, una niña que yo creo que debe tener 9 años, tal vez, más o menos, tal vez un poco menos. Tiene 9 años. Y a pesar de que sus papás le han dicho que los lobos son seres muy peligrosos y a los que no se puede acercar, ella transgrede esa regla, transgrede esos límites. Una transgresión significa hacer algo prohibido. Rompe esa regla y se acerca arriesgándose muchísimo porque sabe que está en riesgo su vida a un lobo. Es algo que definitivamente tuvo que haber pasado. Muchas veces, además, no solo una, tuvo que haber pasado muchas veces, más o menos al mismo tiempo, en distintas partes del mundo. Parece que los científicos nos dicen que los perros se domesticaron en Europa, pero en Europa tuvo que haber pasado esta historia que yo cuento con sus variantes, de pronto que no fuera un niño, sino una niña, o un adulto, o una mujer adulta. Tuvo que haber pasado muchas veces. Y preguntándome por cómo habrán sido las particularidades, los detalles de ese primer encuentro entre un lobo y una niña, escribí este libro, del que les voy a leer solamente la primera página porque ustedes tienen un par de capítulos más por si alguien se anima a leerlos.
los tienen allí. Entonces solamente les voy a leer la primera página de este libro, que me divirtió a mí mucho hacerlo porque estuve jugando a imaginar cuáles son las respuestas de las cosas que la ciencia todavía no nos puede responder y probablemente no nos vaya a responder. Dice así, el primer capítulo se llama La tribu de los lobos salvajes. Hubo un tiempo en el que todo era distinto a lo que conocemos hoy. Nuestros antepasados no vivían como nosotros en aldeas ni cultivaban su comida, no cosechaban los granos ni las frutas y tampoco vestían la lana de las ovejas. Aunque cueste creerlo, hubo una época en la que no podíamos hacer fuego. Y esto es verdad, niños. Hubo una época en la que no teníamos ni idea cómo hacer fuego. ¿Se imaginan cómo habrá sido la vida en esa época? Si nosotros no teníamos una época no solamente sin luces eléctricas, sin energía eléctrica, sino además sin fuego. El fuego lo conseguían si caía un rayo e incendiaba algo y ellos podían mantener una lumbre caliente, pero no sabían cómo hacerlo. Y nuestros perros, los que duermen con nosotros por la noche y con los que compartimos la comida, los perros que nos cuidan y a los que cuidamos desde cachorros, no existían. Difícil de creer, ¿verdad? Pues bien, la historia que voy a narrar a continuación ocurre en ese tiempo en el que todo era más frío y peligroso, pero un tiempo que ofrecía aventuras a cada momento. Esta es la historia de una niña que con su valentía cambió la relación entre animales y humanos para siempre. Sabemos de ella porque la historia de sus hazañas ha pasado de generación en generación. Las abuelas contaban este relato a sus nietas y ellas a las suyas. Imagínate una historia de cadenas una historia que corre hacia atrás, hasta el principio de los tiempos. Así nos ha llegado este relato hasta hoy. Y no les voy a leer más porque ustedes tienen un par de capítulos, tienen varias páginas para leerlo si quieren, pero de eso va, de cómo una niña se arriesgó, hizo una cosa que le tenían un poco prohibida y de ese encuentro cambió a la humanidad para siempre. Eso es. Muy bien, ahora quiero proponerles un juego a ustedes. Una de las cosas que a mí más me emociona es pensar en la gente que vivía en la Edad de Piedra. No sabemos mucho de esa gente, pero tenemos una cantidad de cosas que nos dejaron. Nos dejaron arte, pintaron en las cavernas un montón de cosas, dejaron instrumentos, dejaron incluso esculturas y obras de arte que no sabemos que si las usaban con propósitos religiosos, así como nosotros usamos nuestras imágenes religiosas, o si las usaban solamente por puro placer de hacerlas y de contemplarlas y de llevarlas con ellos, que también es un placer que hoy en día conservamos. Una de las cosas que más me gusta pensar es que muchas de las cosas que hacían las personas hace 30.000 o 15.000 o 20.000 años son todavía cosas que nosotros hacemos. Pensemos, por ejemplo, en la manía que tenemos todavía los seres humanos de tomar fotos y de registrarlas. Yo, por ejemplo, tengo un diario de hace muchos años y me gusta mucho pegar las fotos de los paseos a los que voy, incluso fotos familiares viejas, anotar las cosas que voy pensando. No sé para qué realmente, porque es probable que de pronto estos cuadernos no los vuelva a ver en mucho tiempo. Pero lo que sí pasa es que disfruto mucho haciéndolos, disfruto mucho anotando las cosas que pensaba, las preguntas que tenía, las cosas que me gustaban. Lo disfruto, es un placer. Y probablemente ese placer lo tenían también las personas hace 20.000 años, porque si no, ¿de qué otra manera por qué habrían de haber hecho las cosas que hicieron? Pintar en las paredes, hacer las esculturas que hicieron. Entonces quiero proponerles ahora un ejercicio. Voy a mostrarles en este momento la imagen de una obra de arte, que tal vez en ese momento no se entendía como una obra de arte, en una caverna que está en la Patagonia, en el sur de América Latina. Voy a mostrárselas ahora y la vamos a observar todos juntos, ¿está bien? Vamos a observarla y yo les voy a decir que voy viendo a ustedes y después ustedes pueden hacer el ejercicio ustedes solos, ¿está bien?
Voy a ponérselas acá. Vamos a verla. Miremosla con atención, por favor. ¿Qué vemos? Vemos muchas manos y nos preguntamos cómo las hicieron. La ciencia nos dice, los científicos, que se hicieron con un pequeño pitillo, tal vez con unos pigmentos en polvo que se llenaban en agua y luego se soplaban. Alguien ponía sus manos sobre la pared y quedaban estas impresiones. Lo que sí sabemos es que estas impresiones fueron hechas no por muchas personas. Miren, arriba en la parte izquierda incluso podemos ver lo que parece ser un cuerpo de animal con una cola. No sé si ustedes lo ven. Es increíble. Esto fue hecho hace miles de años. Pero pensemos, vamos a hacer un ejercicio de imaginación. ¿Qué creen ustedes que estaban pensando las personas que hicieron esto y por qué lo hicieron? A mí, por ejemplo, se me ocurre tal vez que fue un niño, o un joven más bien. Se me ocurre que tal vez el que lo hizo tenía 14 años y descubrió esta técnica y se alegró profundamente al ver sus manos en la piedra y empezó a experimentar con colores. Miren los colores que tenemos, ¿los ven? ¿Qué colores ven ahí? Blanco, rojo, café, hay incluso como una especie de violeta también. ¿Cómo consiguió esos colores? Probablemente probando con diferentes tipos de roca o minerales, mezclándolos. Y luego empezó a imprimir sus manos en la piedra y quedó esta cosa bella que nosotros estamos haciendo, que nosotros estamos viendo. La ciencia no nos puede decir mucho más, pero nosotros podemos imaginar. De pronto ese joven salió de la caverna donde dejó sus manos impresas y se fue corriendo, feliz por lo que había hecho, pero también asustado, porque de pronto si sus mayores se dan cuenta de que había estado haciendo eso en la roca, pues no les iba a gustar mucho, o tal vez se lo iban a querer borrar y él no lo quería borrar. ¿Qué hizo? ¿Ocultó eso que hizo con unas hojas? Yo digo que sí. Y ese ejercicio que acabamos de hacer es el germen de una historia. Es lo primero que nos preguntamos cuando empezamos a contar una historia. ¿Quién fue la persona que protagonizó mi historia? ¿Qué hizo? ¿Por qué lo hizo? ¿Qué sintió cuando lo estaba haciendo? ¿A qué problemas se enfrentó? Y yo particularmente disfruto mucho de pensar en eso, por eso soy escritora. Y por eso me gusta también escribir cosas para niños, porque no solamente me gusta pensar eso, sino que también me gusta pensar cuál hubiera sido el libro que a mí me hubiera gustado leer cuando era pequeña, cuando tenía 8 o 11 años. Entonces pienso en eso y paso un montón de tiempo con la cabeza en otros tiempos, disfrutando de llenar esos vacíos que la ciencia o que otras cosas han dejado. Ahora quiero proponerles el mismo ejercicio a ustedes. Lo pueden hacer en su casa, lo pueden hacer solos, pueden tomarse el tiempo de pronto en un cuadernito o en una hoja en blanco, imaginar. Pueden imaginar por medio de un dibujo o pueden imaginar contándole a algún adulto o a algún amigo esto que imaginaron o pueden escribirlo si quieren. Pero quiero proponerles que veamos la imagen que les presento a continuación y ustedes piensen en varias cosas. Piensen qué estaba pensando esa persona. Pero primero les voy a mostrar la imagen. Esta imagen es la imagen de la primera mascota encontrada alguna vez. Se encontró en Israel, en una tumba de 9000 años de antigüedad. Miremosla con atención. Los científicos saben cómo saber si los huesos de alguien pertenecían a un hombre o a una mujer y la edad. Porque, claro, los huesos de un niño tienen diferente tamaño a los huesos de un adulto.
Y los huesos de las niñas o de las mujeres son diferentes a los huesos de los hombres por algunas formas distintas que tienen en la cadera o en otras partes. Entonces sabemos que esta es una niña joven, más o menos de unos 11 años, a la que enterraron con una mascota. Miren por favor lo que hay ahí. Los huesos de arriba a la izquierda son una mascota, son los huesos de un perrito. Y la forma en la que está enterrada es como si estuviera casi abrazándolo. Vamos a pensar, piensen, ¿por qué los enterraron juntos? ¿Se querían mucho? A todos los niños que morían en esa época los enterraban junto a sus mascotas. ¿Murieron al mismo tiempo? No lo sé. Son muchas preguntas, pero definitivamente son preguntas muy interesantes y son preguntas que ustedes pueden responderse en algún momento cuando estén solos. Pueden dibujar. Ay, miren, ahí está mi perrita ladrando, no sé si la oyeron. Pueden dibujar, pueden responderse estas preguntas. ¿Quién fue esta niña a la que se murió o que enterraron con su mascota? Otra cosa es que también en la tumba encontraron unos collares. La enterraron y estaba envuelta en collares y en ropas muy finas. ¿Por qué la habrían enterrado con collares y con ropas tejidas que probablemente no eran tan comunes? ¿Quién era esta niña? ¿Y por qué la enterraron con su mascota? Pueden ustedes en una hoja o contarle a alguien más o dibujar. ¿Por qué creen que esta persona, que esta niña fue enterrada así con su mascota? ¿Cómo era la relación que tenían entre ellas? ¿Quién era? ¿A qué jugaban? ¿Qué les gustaban? ¿A qué tenían miedo? Pueden pensar un poco en eso y lo que tendrán en sus manos entonces es el germen de una historia, es la semilla de una historia, es el primer escalón para empezar a subir y crear su propia historia con su propia historia científica de la Edad de Piedra. Bueno, espero que les haya gustado este encuentro que tuvimos. Ojalá lo podamos tener algún día en persona. Estoy segura que será mucho más divertido y mientras tanto les deseo que se diviertan y que sigan investigando y escribiendo. Chao a todos. Gracias por acompañarme.